Hola mis estimados hermanos y hermanas, en una ocasión más os manifiesto mi rechazo a todas las guerras y por tanto no a la guerra. En esta ocasión estudiaremos 1 Samuel de 8 al 10, el capítulo 13 y los capítulos del 15 al 18. El tema de la clase es "De Jehová es la batalla" y el himno sugerido es Israel, Jesús os llama, no, 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 más no, 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 no. Bueno, en fin, es el himno número 6 del himnario en español. Bien, pues entremos en materia. Los filisteos derrotaron a los israelitas en la guerra y tomaron el arca del convenio de Dios. Oni y Fines, los hijos de Eli, fueron muertos durante la batalla y a consecuencia Eli sabéis que cayó hacia atrás y se desnucó. Después de ser atormentado por varias plagas, los filisteos devolvieron el arca. Samuel exhortó a los israelitas a regresar a Jehová. Después de un breve periodo de arrepentimiento, los israelitas rechazaron a Jehová y le pidieron a Samuel que les diera un rey para gobernarlo. ¿Qué clase de gobierno tuvo Israel bajo la dirección de Samuel y de los caudillos que le precedieron? La teocracia es el gobierno bajo la dirección directa de Dios a través de sus ministros y representantes. Originalmente este fue el gobierno de la tierra, sirviendo a Adán como el gran sumo sacerdote presidente mediante quien las leyes del Señor, temporales y espirituales, fueron reveladas y administradas. Este tipo de gobierno aparentemente continuó entre aquellos habitantes del mundo que eran justos desde los días de Adán hasta Enoc, cuando Sión fue llevada al seno del Señor. Los grandes patriarcas después del diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, así y también como otros, parecen haber tenido este tipo de gobierno. Los grupos eran justos de los pueblos jareditas, sin duda fueron gobernados por este sistema. Ciertamente el antiguo Israel en los días de Moisés y de los jueces funcionaba en una base teocrática, y el mismo sistema prevaleció entre el grupo nefita de la descendencia de Leví durante la mayor parte de su larga historia. Cuando Cristo venga a reinar personalmente en la tierra, durante la era del milenio, prevalecerá un gobierno teocrático perfecto. Para ello lo podéis ver en Doctrinas y Convenios 38, 20 a 22 y 58 del 20 al 22. Este tipo de gobierno era el ideal. Durante el mandato de los jueces, sin embargo, la iniquidad del pueblo en general y de ciertos caudillos en particular, en gran parte invalidó la forma teocrática de gobierno. Pregunta curiosa e interesante. ¿Qué fue lo que llevó a los ancianos de Israel a rechazar a Samuel como juez y caudillo y a expresar su deseo de tener un rey? Los hijos de Samuel le dieron un mal ejemplo, pues se apartaron de las verdades religiosas que habían aprendido en su juventud. Usaron su posición de jueces para obtener ganancia, traicionando la confianza sagrada al aceptar sobornos y juzgando pervertidamente. Pero además de eso, los israelitas como nación se habían tornado débiles y pecadores y envidiaban a los reinos vecinos, aunque los gobiernos de estos pueblos eran malvados y opresores. De manera que usaron a los hijos de Samuel como excusa para justificar su deseo de ser gobernados por el mismo sistema que tenían las naciones gentiles. El pueblo de Israel atribuyó la causa de la opresión y aflicción que habían sufrido en ritmo creciente durante el mandato de los jueces a su propia constitución política. Expresaron el deseo de tener un rey, como todas las naciones paganas, para dirigir sus guerras y vencer a sus enemigos. Aunque el deseo que había existido en la nación desde los tiempos de Gedeón, de ser gobernado por un rey, no era en sí mismo diferente al llamado de Israel a ser el reino de Dios, la razón por la que ahora deseaban esto se basaba en un sentimiento equivocado y hostil hacia Dios. La fuente de todos los males y desgracias que había sufrido Israel se encontraba en la apostasía de la nación y en su coqueteo con los dioses de los paganos. En consecuencia, su obstinación en la idea de desear un rey, a pesar de las advertencias de Samuel, fue un rechazo real de la soberanía de Jehová, siendo que él siempre se había manifestado a su pueblo como su rey.
librándolos del poder de sus enemigos tan pronto como se volvían a él en sencilla penitencia de corazón. El Señor mismo le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. El presidente Errol Benson enseñó: a veces Dios les otorga temporalmente a los hombres sus peticiones insensatas para que puedan aprender de sus tristes experiencias. Algunas personas se refieren a eso como el principio de Samuel. Los hijos de Israel querían un rey, a semejanza de las demás naciones. El profeta Samuel estaba disgustado y oró a Jehová al respecto. Jehová respondió y dijo: Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Jehová le dijo a Samuel que advirtiera a la gente en cuanto a las consecuencias que sufrirían al tener un rey. Samuel les advirtió, pero ellos siguieron insistiendo en tener su propio rey. Así que Dios le dio un rey y permitió que sufrieran. A veces, en nuestros intentos por imitar al mundo y obrando en contra del consejo del profeta, nos vamos tras las falsas ideas que tiene el mundo en cuanto a la educación, la política, la música y la manera de vestir. Se imponen nuevas normas mundanas, ocurre un gradual deterioro y finalmente, después de mucho sufrimiento, un pueblo humilde está listo para recibir una vez más la ley mayor. Las Escrituras también enseñan acerca de los problemas que pueden surgir cuando gobiernan reyes injustos. Por ejemplo, se puede ver en Proverbios 29, 12, 22, 27, Mosías 29, 33, 36, Doctrina y su Convenio 98, del 9 al 10. Después de que los israelitas insistieron en tener un rey que los gobernara, Jehová guió a Saúl hasta Samuel y le reveló que Saúl sería el rey. Samuel ungió a Saúl como líder terrenal de Israel. El espíritu de Jehová vino sobre Saúl y más tarde Saúl fue proclamado públicamente el rey de Israel. Después de que Saúl llevó a Israel a la victoria en la batalla contra los amonitas, los israelitas se reunieron y lo confirmaron rey. Si somos cuanto menos entendidos y receptivos en el estudio de las Escrituras, nos habremos percatado que Samuel no quería que hubiera reyes en Israel, y lo dejó bien claro cuando advirtió al pueblo sobre ello, mas éste no quiso escuchar. Las consecuencias de tal decisión, de tal deseo del pueblo de tener un rey, es lo que veremos hoy en semanas sucesivas. Samuel advirtió a los israelitas en cuanto a tres males principales de la forma monárquica del gobierno: impuestos elevados, reclutamiento de mano de obra forzada y toma de propiedades privadas. Al comentar el asunto, el elder Bruce R. McConkie dijo: el sistema de gobierno monárquico mismo, no importa cuán talentoso o noble sea el individuo que ocupe el trono, no es la mejor forma de gobierno. No es un sistema que tenga como interés instintivo y automático la búsqueda de los mejores intereses del pueblo. Es inherente a la naturaleza de aún los mejores sistemas monárquicos que los privilegios especiales y la adulación dudosa se amontonen sobre la clase gobernante. Cierto es que el Señor en algunas ocasiones en la era precristiana dirigió un sistema teocrático justo mediante reyes, pero no ha existido entre los hombres por más de 2000 años un sistema monárquico así aprobado. Un sistema así en el cual el rey es el representante del Señor, sigue el modelo del verdadero reino de Dios y es un gobierno apropiado, pero en el momento en que un rey inicuo sube al trono, las bendiciones y libertad de tal sistema perecen. Tal como dijo el rey Mosías, por motivo de que no todos los hombres son justos, no es prudente que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues si aquí, cuánta iniquidad puede un rey malo causar que se cometa así, y cuán grande destrucción. Mosías 29, 16 al 17. En tanto que esperan el día en el que Él reinará nuevamente, porque ese es su derecho, los santos están obligados a sujetarse a los poderes que existen. Saúl. Hablemos un poco sobre él. Las Escrituras indican que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. La Biblia de Jerusalén dice: nadie le superaba en gallardía, y la versión Nácar Colunga dice: no había hijo de Israel más alto que él. El vocablo hermoso parece indicar muchas de las cualidades
que hicieron de Saúl el candidato lógico para ser el primer rey de Israel. Todo lo que la Biblia revela indica que Saúl era honrado, digno de confianza, considerado con sus padres y además promisorio para la gran tarea que tenía por delante. Este término también incluye los atributos físicos de Saúl. En este sentido, Saúl potencialmente era el ideal y hombre de valor que todo Israel buscaba. Era unos 30 centímetros más alto que los de su generación. Sin embargo, hechos posteriores muestran que el Señor estaba enseñando una lección a Israel acerca de la gente y de los reyes al elegir a Saúl. Sin duda, él conocía bien cómo terminaría todo, así como tiene conocimiento de todas las cosas. Aunque Saúl tenía al comienzo gran respeto hacia la ley de Moisés y hacia Dios, la conciencia de su propio poder, aparejada con la energía de su carácter, lo desvió hacia un desinterés incauto de los mandamientos de Dios. Su celo en la prosecución de sus planes lo llevó rápidamente a medidas violentas y desastrosas, y el éxito de las cosas que emprendía hizo crecer desmedidamente su ambición, llevándola a una orgullosa rebelión contra el Señor, el Dios Rey de Israel. Un dato curioso o una curiosidad. Era costumbre en los tiempos bíblicos llevar un regalo al profeta cuando se buscaba su consejo. No era un pago por su servicio ni un soborno, sino un gesto de respeto y cortesía a una persona que se consideraba honorable o sumamente estimada. A estas alturas espero y creo que todos sabéis lo que es un vidente, ¿no? Vamos a volver a explicarlo. Un vidente es aquel que tiene la habilidad de ver el futuro. Tal como lo explica el libro de Mormón, los videntes son hombres que poseen el poder de saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Mosías 8:17. En algunos casos lo saben mediante la ayuda de Urim y Tumim. La posesión de estos instrumentos en los tiempos antiguos constituía en videntes a los hombres rectos que los tenían. Mosías 8:13 al 18, 28 del 18 al 16. Es en este sentido entonces que un vidente es mayor que un profeta. Mosías 8:15. El medio con el cual Samuel identificó a Saúl es clara evidencia del don de Samuel como vidente. En nuestra época, los miembros de la primera presidencia del Coro de los 12 apóstoles son sostenidos y ordenados profetas, videntes y reveladores. ¿Cuál era el significado de la ordenanza de la unción de Saúl? Los santos de los últimos días sabemos que la unción con aceite como ordenanza del sacerdocio es tan antigua como Adán, y siendo que el Señor estableció el reino de Israel y reveló las leyes que debían gobernar a sus reyes, fue propio que estos reyes fueran ungidos. La unción con aceite era símbolo de investidura con el Espíritu de Dios. El aceite mismo, en virtud de la fuerza que imparte, era el símbolo del Espíritu de Dios como principio de poder espiritual y divino. Levíticos 8:12. Hasta aquí no había habido otra unción entre el pueblo de Dios aparte de la realizada por los sacerdotes en el santuario. Éxodo 30, 23, 28, Levíticos 8, del 10 al 36. Cuando Saúl, por lo tanto, fue consagrado rey mediante la unción, la monarquía fue inaugurada como institución divina, mediante la cual, desde entonces en adelante, el Señor también otorgaría sobre su pueblo los dones de su espíritu para el establecimiento de su reino, así como los sacerdotes eran consagrados mediante la unción para ser el medio por el cual Israel podía recibir las bendiciones éticas de la gracia divina. Igualmente el rey era consagrado mediante unción para ser el vehículo y el medio de todas las bendiciones de gracia que el Señor, como Dios Rey, conferiría sobre su pueblo por medio de la institución de un gobierno civil. A través de esta unción, que fue efectuada por Samuel bajo la dirección de Dios, el rey fue apartado del resto de la nación como ungido de Jehová. Pero Samuel ungió a Saúl como príncipe, aunque posteriormente se le llamó como rey. Este título debe haber servido como recordatorio de que el Señor seguía siendo el rey. Y vino el Espíritu del Señor sobre Saúl. El presidente Spencer W. Kimball enseñó lo siguiente sobre el cambio que se llevó a efecto en Saúl después de que fue apartado. Un cambio positivo ocurrió en Saúl. El ser apartado lo convirtió en otro hombre y le dio otro corazón.
De inmediato adquirió nuevos poderes. Quienes lo conocían quedaron pasmados ante el aumento de su espiritualidad, su recién adquirida sabiduría y juicio, y su madurez y poderes recién adquiridos, y exclamaron con asombro: ¿qué le ha sucedido a Saúl? No es el mismo. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Quién no ha observado la transformación de una persona recién apartada a una elevada responsabilidad? ¿Quién no ha visto a hombres ya grandes elevarse a nuevos niveles de rendimiento superior con el apoyo de la autoridad de las llaves del manto? Yo os pregunto, ¿faltan libros en las Escrituras? Veamos la respuesta. En el Antiguo Testamento se mencionan varios libros que no son parte del canon presente de Escrituras. El elder Bruce McConkie escribió lo siguiente: tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se menciona libros y epístolas que ahora no tenemos. Entre los mismos hallamos el libro del Pacto, Éxodo 24:4-7, el libro de las batallas de Jehová, Números 21:14, el libro de Jaser, Josué 10:13 y 2 de Samuel 1:18, el libro de los Hechos de Salomón, Primera de Reyes 11:41, los libros de Natán y Gad, Primera de Crónicas 19:29, Segunda de Crónicas 9:29, las profecías de Ahías y las visiones de Iddo, Segunda de Crónicas 9:29, 12:15 y 13:22, el libro de Semaías, Segunda de Crónicas 12:15, el libro de Jehú, Segunda de Crónicas 20:34, los Hechos de Uzías, escritos por Isaías, Segunda de Crónicas 26:22, los dichos de los videntes, Segunda de Crónicas 33:18-19, una epístola de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios 5:9, una epístola de Pablo a los Efesios, Efesios 3:3, una epístola de Pablo a los de la Odisea, Colosenses 4:16, y las profecías de Enoch, Judas 14. Ciertamente los libros canónicos no contienen todo lo que Dios ha hablado a sus hijos, y quienes dicen que la Biblia es todo lo que hay están equivocados. El libro de Mormón mismo no contiene ni la centésima parte de todo lo que Mormón tenía en su disposición al hacer el compendio. Tercera de Nefi 5:18 y de 9 al 11. Pregunta: ¿había realmente 30.000 carros filisteos preparados para luchar contra los israelitas? Bueno, la Biblia dice que había 30.000 carros, pero esta cifra es considerada errónea en su transcripción. Un reconocido estudioso comentó el problema y expresó la opinión de que la cifra correcta es 3.000. Fue Clark, en la Biblia de Clark. Está el comentario 2, el capítulo 2, 247, me refiero. Errores de este tipo surgieron de problemas de traducción y de la exageración por parte de escribas de épocas posteriores, quienes decidieron agregar al relato pensando que en esa forma añadían a la gloria de Israel. Pues tales errores son generalmente obvios, como en este caso. Para obtener más información, véase la sección del tema suplementario, el problema que presentan las cifras que se mencionan en el Antiguo Testamento. Es decir, eso lo podéis buscar. ¿Por qué Saúl buscó tomar sobre sí deberes del sacerdocio? Esto se refiere a que tenía que haberse ofrecido una ofrenda, y como Samuel tardaba, pues Saúl fue el que realizó la ofrenda. Bien, no pasó mucho tiempo antes de que Saúl comenzara a tener una opinión exagerada de su poder e importancia. Esta tendencia es natural en los hombres que olvidan al Señor y confían en sí mismos. El profeta José Smith dijo: hemos aprendido por funesta experiencia que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Yo doy fe de ello, porque tengo un fuerte testimonio, porque he visto a líderes que cuando les das un poco de poder y autoridad y corrompen su mayordomía. Bueno, pues esto que hemos leído está en Doctrinas y Convenios 121-39. Cierto es que este fue un momento de gran crisis. Los filisteos estaban conglomerados en una gran potencia y el pueblo desertaba del ejército de Saúl. Al demorar Saúl en llegar, Saúl tomó las cosas en sus propias manos y ofreció los sacrificios, y esto fue un gran pecado. Considere
Considérese también el caso de Saúl, a quien se había llamado del campo para ser rey de la nación, hallándose los filisteos dispuestos para la batalla contra Israel en Michmas. Saúl esperaba a Samuel, de cuyas manos había recibido su unción regia y a quien había ido en los días de su humildad para pedir orientación. Saúl había otorgado al profeta que ofreciera holocaustos al Señor por el pueblo, pero impacientándose porque Samuel no llegaba, Saúl mismo preparó el holocausto, olvidándose de que aunque ocupaba el trono, lucía la corona y portaba el cetro. Estas insignias de poder real ningún derecho le daban para oficiar ni como diácono en el sacerdocio de Dios, y por este y otros ejemplos de su injusticia, de su injusta presunción, Dios lo rechazó y fue puesto otro rey en su lugar. Las circunstancias eran extremas, pero uno de los propósitos de la mortalidad es demostrar que uno permanecerá fiel y obediente bajo toda circunstancia, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 98, 14, 15. Samuel fracasó en esa prueba y por lo tanto perdió su derecho de ser representante de Dios ante el pueblo. Bueno, 1 Samuel 13, 19 a 21. ¿Por qué no había herrero en Israel? Los eruditos estiman que en aquella época los israelitas no conocían la forma de trabajar en hierro. Los filisteos guardaban celosamente el secreto para mantener la superioridad de sus armas sobre las de bronce, que eran más blandas. Los israelitas usaban armas de bronce y como resultado no tenían los carros de guerra hechos de hierro ni podían fabricar espadas y lanzas con ese metal. Los otros instrumentos mencionados, la reja del arado, la azada, el hacha, la piqueta, el aguijón, picana, tenían que ser llevados a los filisteos para ser afilados. La piqueta era una herramienta de origen egipcio, era un tipo de escardillo o azada, y el aguijón era una barra de hierro de unos 2,50 metros de largo, usada para azuzar a los animales. Cuando Samuel enseñó a Saúl que el obedecer es mejor que los sacrificios, el sacrificio al que Samuel se refería era un sacrificio de animales y otras ofrendas de sacrificios hechas a Jehová como parte de la ley de Moisés. Samuel no estaba diciendo que el ofrecer sacrificios no era una práctica correcta. El ofrecer sacrificios era una parte de la obediencia de los israelitas a Jehová, pero sus ofrendas debían hacerse con un corazón sumiso y obediente. El Señor requiere la completa obediencia a Él en corazón y hechos y se deleita en ella. Cuando un animal era sacrificado a Jehová, Él se deleitaba más en la obediencia de la persona que hacía la ofrenda que en el animal sacrificado. Los animales que Saúl había obtenido con la intención de sacrificarlos, como dijo, los obtuvo mediante la desobediencia a Jehová. El Señor no se deleitaría en esas ofrendas si se las hicieran. Es más, Jehová no había solicitado que ese sacrificio se hiciera en esa situación. Samuel enseñó a Saúl que la completa obediencia a Jehová es mejor que realizar una práctica religiosa en particular y que cumplir con una práctica religiosa no justificaba desobedecer los otros mandamientos del Señor. La decisión de Saúl de desobedecer nació de su deseo de complacer a otros más que a Jehová, porque temían los juicios de los hombres. Saúl cedió a la tentación de ser popular en lugar de obedecer la palabra de Dios. Bueno, continuamos con la clase, mis estimados hermanos y hermanas. Los amalecitas eran antiguos enemigos de Israel y su castigo había sido predicho tiempos atrás. Es decir, como lo podemos ver en Éxodo 17, 8 al 16 y Deuteronomio 25 al 17 al 19. El fracaso de Saúl en llevar a efecto la palabra de Dios con exactitud y no hizo que el Señor lo rechazara como rey de Israel. La pobre excusa presentada por Saúl de que había reservado lo mejor para el sacrificio sencillamente no era aceptable, aunque fuera verdad. Tal como dijo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí se revela la raíz del problema de Saúl. Saúl había sido llamado por causa de su humildad, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Ahora confiaba en su propio saber y no buscaba a Dios. El arrepentimiento de Saúl vino demasiado tarde y fue de poca duración. Esta segunda violación fue esencialmente el mismo pecado de desobediencia
del cual había sido culpable anteriormente. Si el arrepentimiento hubiera sido profundo y sincero, el segundo incidente nunca habría acontecido. Cabe notar la advertencia que el Señor hizo en tiempos modernos, pero los pecados anteriores volverán al alma después que el Señor haya perdonado que peque. Llegando al frente de batalla en un momento cuando el terrible gigante Goliat había desafiado abiertamente a Israel para que enviara a un hombre para luchar con él, David osadamente se ofreció a aceptar el desafío. Cuando se le acusó de orgulloso, el futuro rey de Israel preguntó a su hermano mayor: ¿no es esto mero hablar? Muchos jóvenes de nuestro tiempo son grandes adeptos. Se unen a esta o aquella organización o grupo porque desean hacer que el mundo sea un lugar mejor en el cual vivir. Necesitan un propósito en sus vidas, una razón de ser. Necesitan una causa. El joven David, pastor de Israel, tenía una causa, y esa causa fue recalcada cuando Samuel, el profeta del Señor, lo ungió para ser el futuro rey de Israel. En su juventud, David se mantuvo allegado al Señor. En todas sus campañas militares, en presencia de amenazas contra su vida, y a pesar de las numerosas oportunidades de dar muerte a Saúl, David fue fiel a su causa escogida, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Eso está en 1 Samuel 18:14. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Tenemos una causa? Ciertamente que la tenemos. Encontramos esa causa al obtener nuestro testimonio del verdadero Evangelio y del valor de ser ciudadanos del reino de Dios. Declaro con toda mi alma, existe una causa. Es una causa digna de que la vida se dé por ella. Es la causa de la justicia. Es una causa que todo joven de la Iglesia debería abrazar al declarar la guerra contra Satanás y sus legiones. Tal como David le dijo a Goliat, así cada joven debería decirle a Satanás: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bueno, ahora vamos a analizar 1 Samuel 16, del 1 al 13. Estos versículos contienen las instrucciones del Señor a su profeta en cuanto a la selección de un nuevo rey. Nótese el consejo especial del Señor incluido en el versículo 7. Los hombres tienden a fijarse en el aspecto externo, pero el Señor tiene el poder de mirar en las mismas profundidades de los hombres y de las cosas. El cuerno del aceite probablemente era un cuerno de carnero, lleno de aceite de oliva y empleado para ungir a los elegidos del Señor. El presidente Dieter F. Uchtdorf de la primera presidencia explicó cómo el Señor mira a sus hijos. El interés que el Padre Celestial tiene en ustedes no se basa en la riqueza, la belleza, la salud o la inteligencia que posean. Él no los ve como el mundo los ve. Él ve quiénes son en realidad. Él ve su corazón y Él los ama, porque son sus hijos. ¿Realmente envió el Señor al espíritu malo para atormentar a Saúl? Los espíritus malos no son enviados por Dios, ni Dios da revelaciones mediante los espíritus malos que a veces atormentan a los hombres. Él expulsó a esos espíritus que estaban en los cielos hace mucho tiempo por causa de su rebelión contra Él. En la traducción hecha por José Smith dice que el espíritu malo que lo atormentaba no era del Señor. Aquí tenemos los primeros efectos del rechazo del Señor por parte de Saúl. Más y más Saúl fracasó en encontrar la paz interna hasta que finalmente se sintió totalmente despreciable y perseguido por el remordimiento. El presidente Boyka Packer, del cual de los 12 apóstoles, enseñó lo siguiente acerca de usar la música inspiradora para alejar el mal de nuestra vida. Comparó la mente con un escenario en el que alguien siempre está actuando y recalcó el hecho de que podemos escoger si permitiremos que se lleven a cabo obras rectas o inicuas en ese escenario. Él dijo: a medida que aprendan a controlar sus pensamientos, podrán eliminar hábitos aun aquellos que sean degradantes. Si pueden aprender a dominarlos, tendrán una vida feliz. Esto es lo que yo deseo enseñarles. Escojan de entre la música sagrada de la Iglesia un himno favorito, un himno cuya letra sea edificante y su música sea reverente. Un himno que les haga sentir algo parecido a la inspiración. Escudriñen la canción cuidadosamente.
Memorícenla, aun cuando no haya tenido preparación musical, pueden repasar mentalmente un himno. Para mí el himno es, y siempre ha sido porque la tengo en gran aprecio, es un villancico, por así decirlo, porque es el himno número 107, Noche de Paz o Noche Silenciosa. Bien, continuamos. Utilicen entonces ese himno como un curso para sus pensamientos. Hagan que sea su canal de emergencia. Noche de paz, noche de amor. Cuando encuentren actores sombríos infiltrándose en los pensamientos de ustedes sobre el escenario de su mente, pongan ese CD, por así decirlo. Al comenzar la música y empezar a formarse las palabras en sus pensamientos, los pensamientos turbios se alejarán avergonzados. Cambiará por completo su estado de ánimo en el escenario de la mente. Debido a que la música es edificante y limpia, los pensamientos turbios se alejarán, porque mientras que la virtud que se erige por decisión propia no se asociará con lo inmundo, la maldad no puede tolerar la presencia de la luz. En el debido tiempo, ustedes se encontrarán tarareando la música en su interior. Al repasar su pensamiento, descubrirán que alguna influencia del mundo que los rodea les instó a tener un pensamiento indigno en el escenario de la mente y casi automáticamente comenzó la música. En Para la fortaleza de la juventud nos dice: la música puede enriquecer tu vida, te puede edificar, inspirar y ayudarte a acercarte a tu Padre Celestial. La música tiene una profunda influencia en tu mente, tu espíritu y tu comportamiento. Elige con cuidado la música que escuche. Presta atención a los que sientas cuando estés escuchando. Cierta música tiene mensajes malos y destructivos. No escuches música que fomente la inmoralidad o ensalce la violencia, ya sea por medio de sus letras, su ritmo o intensidad. No escuches música que utilice lenguaje grosero u ofensivo, ni que promueva prácticas perversas. Esa clase de música puede entorpecer tu sensibilidad espiritual. Aprende los himnos y cántalos. Los himnos pueden elevar tu espíritu, llevarte a realizar acciones correctas y ayudarte a resistir las tentaciones del adversario. Pregunta para los curiosos: ¿dónde se encuentra el valle de Ela? Descendiendo del territorio montañoso de Judá, es decir, he puesto un mapa para que lo veáis. Descendiendo del territorio montañoso de Judá hacia el Mediterráneo se encuentran numerosos valles o wadis. Uno de estos es el valle de Ela, en el cual tuvo lugar la batalla de David contra Goliat, cerca de Azeca, en Sefela, o territorio de los cerros. El mapa que se incluye muestra al valle casi directamente al oeste y un poco al sur de Jerusalén. Bueno, ahora vamos con otro asunto. Los Goliat en nuestra vida. El presidente Thomas S. Monson explicó que debemos afrontar nuestros desafíos para vencerlos. ¿Existe un Goliat en sus vidas? ¿Existe uno en la mía? ¿Se interpone él directamente entre ustedes y la felicidad que desean? Su Goliat tal vez no lleve una espada ni lance un reto verbal agraviante que todos escuchen y que les obligue a tomar una decisión. Quizás no mida 3 metros de altura, aunque es probable que parezca igualmente imponente, y su reto silencioso podría deshonrar y avergonzar. El gigante que afrontan no disminuirá de tamaño, de poder ni de fuerza tan solo porque ustedes lo esperen, lo deseen o porque aguarden a que así suceda. Por el contrario, su poder aumenta a medida que su dominio se intensifica sobre ustedes. Un paladín, el cual se llamaba Goliat. De acuerdo con 1 Samuel 17:4, la estatura de Goliat era de 6 codos y un palmo. La opinión más ampliamente aceptada en cuanto a la medida de un codo es de aproximadamente 42 centímetros, o sea, la distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio extendido. Se dice que un palmo es la distancia entre el dedo pulgar hasta la punta del dedo meñique, teniendo los dedos separados al máximo. De acuerdo con esas medidas, la estatura de Goliat sería aproximadamente 3 metros.
No es de extrañar que los filisteos hayan elegido a tal paladín, ni que ningún hombre de Israel quisiera ser el paladín de Saúl. Los expertos han calculado el peso de la armadura de Goliat en unos 68 kilos. El rodillo de telar es un trozo de madera dura y gruesa del cual se cuelgan los hilos en preparación para la trama del tejido. El peso del asta de la lanza de Goliat se ha calculado entre 6 y 13 kilos, según el experto que se consulte y el peso que se le adjudique al ciclo. La greba es una placa metálica, parte de la armadura que se sujetaba sobre la pierna e iba desde abajo de la rodilla hasta el tobillo. El valor de David. El Daily H. Oates, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que debemos tener valor y de fe cuando afrontemos desafíos. Hay momentos en que todos tenemos que hacerles frente a los que se burlan de nosotros y nos humillan. Habrá veces en que algunos de nosotros tengamos que enfrentar una fuerza terrenal tan potente como Goliat. Cuando eso suceda, debemos emular el valor de David, que fue poderoso porque tenía fe y siguió una causa justa en el nombre del Señor de los ejércitos. Es muy poco probable que hoy en día haya alguien que mida más de 2,10 metros de estatura, pero se cree que en tiempos antiguos existieron hombres cuya estatura excedía esta medida. En las escrituras hay referencias de gigantes en los primeros periodos de la historia. En la época de Noé, Moisés 7:15, en los días de Noé, Moisés 8:18, Génesis 6:4, y en la época de los israelitas, Números 13:33, Deuteronomio 2, del 10 al 11. Llamada Anakim, de cuello largo o alto en hebreo, por los israelitas, esta raza de gigantes parece haber sido totalmente destruida en la conquista de Canaán, bajo el mando de Josué, como se puede ver Josué 11:21. De hecho, leemos que ninguno de los anaceos quedó, excepto en Gaza, Asdod y Gad, Josué 11:22, que era el pueblo de Goliat. El elfa era una medida seca que equivalente a 22 litros aproximadamente. En el relato de David y de Goliat es tan conocido que algunos lectores dan por sentado el valor de David, pero su valor no surgió de la autoconfianza solamente, aunque creía en su propia habilidad. Como joven pastor había practicado mucho con la honda. Era una forma eficaz tanto para alejar a los lobos y otros animales rapaces que atacaban a los rebaños, como para llamar la atención de las ovejas que se apartaban del rebaño. Como resultado de su experiencia, David tenía confianza en sus habilidades, pero la verdadera fuente de su valor estaba en la fe en el poder del Dios viviente. De hecho, el contraste entre David y los otros israelitas era grande, tanto en términos de fe como de valor. David se encolerizó porque este filisteo incircunciso, uno que no era del convenio sino del mundo, desafiaba al Dios viviente. No hubo ira semejante entre los hijos de Israel, solamente un temblor de miedo por causa del tamaño y la fuerza de Goliat. La respuesta de David a la risa de Goliat, que se burlaba de él porque había ido a aceptar el desafío, presenta un ejemplo clásico de fe y de valor. Tú vienes a mí, le dijo a Goliat, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Los pastores de la época de David llevaban una honda y un pequeño saco de cuero o lana, una bolsa en el cual podían llevar piedras o alimentos al lugar donde pastaban las ovejas. David empleó su bolsa pastoril para llevar las piedras que sacó del arroyo. Las hondas eran de distintos materiales, siendo de cuero las más comunes. Para preparar el receptáculo donde se colocaba la piedra se usaba pelo, lana, tendones de animales y juncos. Este receptáculo era sujeto con cordeles a ambos lados y teniendo el extremo de estos en la mano, se revoloteaba en el aire hasta que alcanzaba cierta velocidad. Al soltar de la mano una de las cuerdas, la piedra salía disparada del receptáculo hacia el blanco. Cualquier defecto que tuviera la piedra, la que debía ser de una redondez perfecta, afectaba la certeza del golpe. El peso uniforme y el tamaño también tenía importancia. Antiguamente los honderos, es decir, los que tiraban ondas o portaban ondas, particularmente los pastores que disponían de tiempo, desarrollaban gran puntería y habilidad para arrojar piedras. Cuando no utilizaban las ondas, los pastores las llevaban sujetas a la frente o a la cintura.
Las ondas eran bastante usadas en el antiguo Cercano Oriente. Los israelitas que no tenían carros de guerra empleaban a muchos expertos en el manejo de la onda. Lo mismo se aplicaba a los pueblos de las zonas vecinas. Bien, ahora comentaré brevemente el capítulo 18 de Primera de Samuel. Una vez más las debilidades del carácter de Saúl comenzaron a manifestarse. Estaba celoso de la popularidad ganada por David. Saúl intentó de dos maneras deshacerse de David, pero aunque Saúl estaba celoso de la creciente popularidad de David con el pueblo, no hay indicación todavía de que supiera que David había sido ungido para ser su sucesor. Aunque el pueblo de Israel celebró la destreza de David en la guerra, el Señor más adelante indicó que a causa de sus grandes guerras David no recibió permiso de edificar el templo. El privilegio fue dado a su hijo Salomón, como se puede ver en 1 Crónicas 22:8. Saúl, como premio al valor y valentía de David, le entregó a este por esposa a Milca, una de sus hijas. De este modo David pasó a ser yerno del rey Saúl. Y hasta aquí la lección de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Yo os testifico de la veracidad de cuanto hoy hemos podido aprender. Y luego, en el nombre de Jesucristo. Amén.